Bienvenidos y bienvenidas a este espacio pensado para los docentes comprometidos con una educación inclusiva. Antes de empezar, vamos a reflexionar como docentes que piensan en la diversidad estudiantil y qué debemos de hacer para ayudar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son esos ejemplos de diseño DUA que podemos utilizar? ¿O has escuchado principalmente qué es el DUA? Hoy hablaremos acerca de este enfoque y cómo aplicarlo en el área de los estudios sociales. Y por último, cómo podemos lograr que los estudiantes participen activamente en el aprendizaje. Veremos a continuación acerca de cómo el DUA rompe esquemas segregados y se acerca a lo más inclusivo, permitiendo al estudiante tener mejores oportunidades de aprendizaje. ¿Qué es el DUA? El DUA, o Diseño Universal de Aprendizaje, es un enfoque educativo que busca crear entornos de aprendizaje que sean accesibles para todos los estudiantes. Es decir, un enfoque que busca adaptarse a las diferencias. Se busca que el estudiante participe, que esté motivado en el proceso de aprendizaje, que se sienta seguro, y para eso se adapta el currículo a las necesidades de cada uno. Y el DUA pretende como objetivo principal romper las barreras de aprendizaje o por lo menos disminuirlas y lograr facilitar la comprensión del tema a tratar. Los niños necesitan tener la habilidad de pensar, analizar y a la vez socializar. Y es entonces que se necesita conocer cómo trabaja el cerebro para adquirir la información y de una forma acercarnos más y mantener activa la motivación en los niños y el papel que juega la neurociencia en la educación. Podemos ver según la neurociencia las 3 redes del cerebro y cómo se asocia esto al DUA. Bueno, la neurociencia nos dice que nuestro cerebro se activa con 3 redes grandes y cuando aprendemos estas redes nos ayudan a responder 3 preguntas clave. ¿Qué aprendo? ¿Cómo aprendo? ¿Y el por qué aprendo? Para una mejor explicación lancemos esta pregunta. ¿Sabías que el DUA no es solo una estrategia, sino que está directamente inspirado en cómo funciona nuestro cerebro? Es un dato clave. Vamos a ver este tipo de relación del DUA con nuestro cerebro y las neuronas cerebrales. Primero, acordémonos que el DUA se basa en el hecho de que todos aprendemos de forma diferente. Esto se debe a que las neuronas se activan de manera distintas. Ojo a esta palabra plural. La vamos a relacionar con la función del DUA y las conexiones cerebrales. Aprender no es un proceso simple que se puede tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y activa su cerebro en rutas diferentes para captar, procesar y responder la información. El DUA relaciona esto con 3 redes cerebrales que trabajan juntas, pero de manera distinta. Veamos a continuación cada una de estas redes. Hay 3 redes cerebrales. La red del conocimiento. ¿Qué hace esta red? Es la que usamos para reconocer la información. Por ejemplo, cuando vemos imágenes, leemos o escuchamos sonidos. Ahí vamos ya encaminándonos y para comprender mejor el primer principio del DUA, que es proponer múltiples formas de representación, es decir, mostrar el contenido en distintas maneras o formas. Veamos ahora cómo esto se puede traducir en la enseñanza de los estudios sociales. ¿Qué aprendo? Por ejemplo, si enseñamos acerca de la independencia de mi país, podemos enseñarle a los niños videos, mapas interactivos o físicos, lecturas y líneas de tiempo, de manera que todos los estudiantes tengan una diversidad de forma para ver los contenidos y comprendan mejor los hechos históricos y geográficos o temas relacionados con los estudios sociales. La red estratégica. ¿Cómo aprendo? ¿Esta red de qué se trata? Bueno, para entender mejor es la que utilizamos para actuar, es decir, es una mente estratégica, la que busca cómo solucionar los problemas, planear y a la vez responder.
Aquí ya entra el segundo principio DUA, que es ofrecer múltiples formas de acción y expresión. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, el estudiante va a tener la facilidad de demostrar lo que sabe, pero utilizando maneras diferentes para expresarlo. Puede ser de manera escrita, hablando o creando. En el caso de los estudios sociales de cómo aprendemos, es clave dar variedad de opciones para que los estudiantes puedan expresar lo que aprendieron. Por ejemplo, le podemos decir a los estudiantes que hagan una dramatización de la lucha de Rivas o que utilicen su imaginación creativa y hagan un cómic de una ciudad, mostrando así los datos geográficos. Lo importante es incentivarlos para que logren expresar su aprendizaje de manera que se sientan más identificados. La red afectiva, y esta última se encarga de una de las más importantes conexiones cerebrales, que es la motivación. Eso significa que hay dos palabras importantes que tienen mucho que ver, que son la sinapsis y la motivación. ¿Qué es la sinapsis? Vamos a pensar que vamos por una calle enorme en una gran ciudad y hay mucho tráfico. Entonces imaginemos que el cerebro es esta gran ciudad y las neuronas son los carros que transitan en esas calles y que pasan a la vez por esa gran ciudad. Entonces la sinapsis viene a ser el punto de encuentro donde una neurona pasa un mensaje a otra. Podemos explicar que cada vez que sentimos, hablamos, aprendemos cosas nuevas, ocurre una sinapsis. Para entender mejor qué tiene que ver la motivación, veamos. La motivación libera una sustancia llamada dopamina, que viene a ser un neurotransmisor, es decir, esta permite la sinapsis y representa el pavimento que mejora el tránsito en las calles. En este caso, las neuronas tienen mejor conexión, se hacen más fuertes y el aprendizaje viene a ser significativo. Pero ¿qué debemos evitar? Los choques. Los choques los vamos a usar como una analogía. Bueno, en nuestro cerebro hay una parte que se llama el cerebro reptiliano. Esto no tiene nada que ver con las teorías conspirativas o reptiles que gobiernan el mundo, no. Más bien tiene que ver más con nosotros los terrícolas. Entonces, ¿qué es el cerebro reptiliano? Esto viene a ser la parte más antigua del cerebro y se forma en el tronco encefálico y el cerebelo. Y antes de que el ser humano comprendiera la lectura y cómo debía hablar, primero tenía que sobrevivir. Resumiendo esto, el cerebro reptiliano tiene la función de supervivencia, que es cómo respirar, latir, reaccionar ante el peligro, si debe huir o quedarse congelado. ¿Y eso en qué afecta al aprendizaje? Muy simple. Si estamos en peligro o muy estresados, el cerebro reptiliano nos controla. Y cuando esto pasa, el cerebro emocional y racional se esconden. Entonces, ¿cómo logramos aprender en modo de supervivencia? Simple, no se puede. En el sector educativo, si un estudiante se siente que está amenazado o de alguna manera se siente juzgado, criticado o peor aún, la clase la considera demasiado aburrida y que no logra entenderle nada al docente, porque el docente lo pasa regañando y juzgando y tiene una única forma de enseñanza, este niño no va a tener tiempo de aprender, más bien va a querer salir corriendo de esta situación tan estresante. Volviendo entonces a la tercera red y el tercer principio que nos dice en buscar y activar esta red en múltiples formas de motivación y compromiso. Conectando estos temas, entendemos, con lo dicho anteriormente, que si hay algo que nos llama la atención, lo vamos a aceptar. Y por ende, si perdemos el interés o peor aún, se nos presenta una situación que nos frustra, el cerebro automáticamente no se activa para aprender. Más bien se va a apagar. Acordémonos que vamos a quedar inmóviles o salimos corriendo, porque solo hay dos rutas para la frustración, que son estas. Entonces,
¿Por qué lo aprendo? Aplicando ahora esta red afectiva a los estudios sociales, por supuesto necesitamos, en este caso, que los estudiantes se conecten emocionalmente al contenido. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, en estudios sociales se puede lograr cuando los invitamos a comparar los acontecimientos pasados con los actuales. Esto para que ellos puedan reflexionar sobre las decisiones políticas que se tomaron en el pasado y asociarlas con el presente y cómo influyen estas ahora, en la vida, en la actualidad. En resumen, lo que se quiere dar a entender es que el DUA se basa en cómo trabaja nuestro cerebro, cómo se entienden estas 3 redes neuronales y cómo se ponen en práctica los 3 principios de representación, acción y expresión, y el cómo se puede asociar los estudios sociales para adquirir mejor conocimiento aplicando estos principios básicos del DUA. Como docentes tenemos que reflexionar la manera en cómo estamos enseñando. Si estamos acogiendo estos 3 principios de ser flexibles, de mostrar diversas maneras de enseñar, es decir, utilizamos diferentes materiales, estrategias y sobre todo si tenemos empatía, de modo que los estudiantes se sientan motivados y seguros. Hasta ahora hemos hablado del DUA, de cómo el cerebro aprende, qué papel juega la motivación y que esta es la clave para la adquisición de información. A continuación veremos un concepto que está en las líneas de acción del Ministerio de Educación Pública, que es la docencia compartida, y cómo ésta se relaciona también con el DUA. Para comprender un poquito, el MEP busca que nos centremos en la persona estudiante. Esta viene a ser el principal protagonista de todos estos enfoques educativos. Se reconoce la diversidad en primera instancia que está presente en cada aula y por ende propone acciones como es la docencia compartida. El trabajo de equipo entre profesionales y la implementación del DUA tiene mucho que ver y tienen una conexión directa. ¿Por qué? Se podría decir que no basta con solo entender cómo funciona el cerebro para aprender, sino también en cambiar nuestra manera de pensar y transformar la manera tradicional de enseñar. Como docentes debemos de cambiar desde adentro y transformar la cultura educativa existente. La docencia compartida nos permite trabajar en equipo, tener flexibilidad en el currículo y así con eso atender de manera óptima la diversidad. También nos ayuda a tener una planificación y coordinación con los servicios de apoyo. Según Castillo Ortiz, este planeamiento parte de un apoyo adicional dentro del contexto del aula, que acoge la idea que todo el estudiantado tiene cabida en el centro educativo, asegurando así la atención a la diversidad, mencionado por el MEP 2024. La docencia compartida es un concepto que parte de trabajar consensuadamente, es decir, es la labor entre 2 educadores. Esto representa tener un trabajo colaborativo que se centre en el estudiante y a la vez atender la diversidad que facilita la toma de decisiones, el uso de estrategias y la planificación de ellas se van a dar de una mejor manera, ya que 2 mentes, como dice el dicho, funcionan mejor que una. El MEP, con su enfoque educativo, implementa la docencia compartida que permite que se compartan responsabilidades. Por ejemplo, esta estrategia dada por el MEP, especialmente en las aulas inclusivas, se da para 2 profesionales, un docente de grupo junto con un docente de apoyo educativo, que trabajan de manera conjunta y a la vez planifican. ¿En qué se aplica esto al DUA y qué conexión hay? Bueno, para ir encaminándonos en el tema de la docencia compartida, esta permite diversas formas de enseñar, también de evaluar y también algo muy importante, la sobrecarga no va solo a recaer en una sola persona. En
En este podcast se tocó puntos claves de cómo aprende el cerebro, cómo la sinapsis se fortalece gracias a la motivación y cómo el cerebro reptiliano puede bloquear el ingreso de información y por ende el bloque de aprendizaje y las emociones. Se puede entender que esto puede ser una barrera de aprendizaje cuando se bloquea el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque el cerebro se frustra y por ende va a bloquear el ingreso de la información. Entonces esto viene a ser una barrera de aprendizaje. Y con todo esto tiene una conexión con la manera en que el cerebro trabaja. Por eso tenemos que tener prácticas efectivas y que son comprobadas como son el TUA y la docencia compartida. Con esto reconocemos también que no solo basta con enseñar el contenido, sino más bien debemos crear las condiciones necesarias para que estas conexiones sinápticas logren motivar el cerebro para aprender. En el diseño universal de aprendizaje nos dan las herramientas y también las mismas líneas de acción del MED como marco institucional nos da una guía a seguir. Pero al fin y al cabo somos nosotros los que determinamos el hacer realidad, en llevar a la práctica al utilizar estas estrategias, en hacer que cada ajuste esté pensando en la diversidad y también en la inclusión. Vamos a construir planeando juntos. Así vamos a trabajar mejor. Nuestras actividades van a estar basadas en las necesidades exclusivas de cada estudiante y sobre todo para aquellos que requieren más apoyo por sus necesidades educativas. Cambiamos cuando escuchamos antes de regañar, cuando entendemos que no todos aprenden de la misma forma y que no todos tienen un mismo ritmo de aprendizaje, que debemos de tener paciencia. Como docentes asumimos una gran responsabilidad que está en nuestras manos. Es difícil, sí, pero tenemos la oportunidad de transformar nuestra aula en un espacio donde nadie quiera irse ni quede fuera de ella. Como vimos en este podcast, debemos buscar esas formas diversas de aprendizaje y aplicarlas a nuestros alumnos. Cada uno de ellos es diferente y nuestro compromiso es con ellos. La docencia compartida viene a ser un apoyo fundamental en este proceso. Y en el caso de los estudios sociales, cuando aplicamos el DUA, no solo enseñamos historia, geografía, educación ciudadana. Vamos a enseñarles a pensar y a sentir. Y con esto lograr que lleguen a ser ciudadanos pensantes y que participen activamente en la sociedad. Somos una sociedad que cada día quiere ser mejor. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que la motivación es el pilar para el aprendizaje. Me despido con esta frase. Si enseñamos como aprendemos, con emoción, empatía y flexibilidad, sembramos más que conocimiento. Estaremos sembrando humanidad. Muchas gracias.